porque ya hemos avanzado, pero falta más, falta limpiar de corrupción el Poder Judicial. Ahí es un reducto para mantener el sistema oligárquico, que no avance la democracia. El Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Y todo esto está sucediendo. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico, sobre todo, y del poder político, por los partidos. Que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros. Eso va a requerir de una reforma constitucional, y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada, es decir, no es mayoría simple, se necesita contar con 2/3 partes de los votos. ¿Quién va a decidir esto? El pueblo, porque van a haber elecciones y no es nada más votar por los candidatos o votar por los partidos. Es fundamentalmente votar por el proyecto de nación. ¿Qué queremos? Que se mantenga el régimen de corrupción que había, o que regresen por sus fueros los que gobernaban para ellos en beneficio de una minoría rapaz, o se quiere que continúe la transformación para que se consolide, se establezca una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Ya estamos viendo resultados. Estoy muy contento, lo he venido diciendo en estos últimos días. Estoy muy satisfecho. Podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado. Incluso podría decir que hasta me podría retirar, me podría morir tranquilo, porque imagínense de que
teníamos un sueño, buscábamos un ideal, muchos mexicanos, millones de mexicanos, el que se redujera la pobreza en nuestro país y se disminuyera la desigualdad. Y resulta que ya lo logramos, 5 millones de pobres menos, o 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, a pesar de la pandemia, de la crisis económica. 5 millones. Es pues toda la población de Chiapas. ¿Cuántos habitantes tiene Chiapas? Aproximadamente 6 millones. 6 millones. 5 millones que dejaron de ser pobres. No había pasado esto en 40 años, ni que conste que en los últimos 36 años, hasta el 2018, se dedicaron a vender, a entregar todos los bienes de la nación. Se suponía de que esa privatización de bienes, el convertir lo público en privado, era para que el gobierno manejara más presupuesto en beneficio del pueblo. Y entregaron los bancos, entregaron los ferrocarriles, entregaron las minas, entregaron las tierras ejidales, aeropuertos, puertos, avanzaron mucho en la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Ustedes ven cómo justificó Salinas lo de las privatizaciones. Hay un libro que se hizo en ese tiempo, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica, de un profesional técnico de esa época, que fue el que actuó como secretario del organismo para la entrega de bienes. Tiene un nombre, un apellido, Robosinski. Tiene un libro, y ahí habla de todo lo que vendieron. Pero si consiguen el libro, van a ver que el objetivo principal de lo que llamaban desincorporación de los bienes no estratégicos, que no era más que el eufemismo de privatización, el objetivo, dice, principal era obtener fondos para financiar el desarrollo de México. Y fue lo opuesto, así se llama, sí, es el Fondo de Cultura Económica. A ver si encuentran donde es como en el segundo capítulo, tercero, donde habla sobre los objetivos, ¿por qué? ¿Cómo justifican esto? Y el número de empresas que remataron. Bueno, ¿y el resultado? No se redujo la pobreza, al contrario, hubo más desigualdad, más concentración de dinero en unas cuantas manos, mientras el pueblo se empobreció. Ahora estoy muy contento, porque la estrategia de ayudar a los de abajo, de destinar fondos de la base de la pirámide social hacia arriba, nos dio resultados. Imagínense, puede ser que me equivoque, pero cuando Calderón, que también recibió muchísimo dinero por los altos precios del petróleo, más de $100 por barril, y cerca de 3 millones
de barriles diarios se extraían a $100 el barril. Entró muchísimo dinero. Bueno, en ese entonces, ese dato creo que sí lo tenemos, los más ricos llegaron a tener 25 veces más que los más pobres, o es hasta más. ¿Tienes ese dato sobre desigualdad? Y ahora la diferencia entre los de más ingresos y de menos ingresos, 15%. O sea, aumentan los ingresos de los pobres, aumenta el salario, hay más bienestar y se reduce la desigualdad. Y eso tampoco significa que le va mal a los de arriba, porque también de el 20 al 22 los de más arriba tienen utilidades. Sí, aquí sí, no pues me equivoqué. Ya parezco calderonista. Miren, de 35 a 15, 20 veces se redujo la desigualdad. Este es dato de 85. Nunca esto. Entonces, ¿qué va a decidir la gente? ¿Quieres que continúe la corrupción de antes? ¿Que regresen los corruptos? Pues ya sabes por dónde tienes que caminar. ¿Quieres que continúe el cambio, la transformación en beneficio de todos? Que se haga realidad o que se continúe haciendo realidad, que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, pues a mí ya sabes qué camino tienes que tomar. Están muy claras las cosas, no hay medias tintas, no hay justo medio entre querer el retroceso o la transformación. Esto de los libros de texto, hay una persona que no voy a mencionar, pero jerarca, que dice: no he leído ni voy a leer los libros de texto, pero estoy en contra porque son comunistas. Oye, primo hermano, o sea, es una mentalidad muy retrógrada, muy conservadora. ¿Pero qué culpa tienen los niños, los estudiantes? Tienen derechos ellos también. Sí, además, ¿cómo un ministro deshonesto va a dejar sin libros o quiere dejar sin libros, porque todavía está por verse, a los niños, a los estudiantes? ¿Qué opinan de esto las madres, los padres de familia? ¿Cómo rechazar los libros? El dirigente del PAN llegó a decir que se arrancaran las hojas. ¿Cuáles hojas van a arrancar? Tampoco los ha leído. Y todo es politiquería, porque como vienen las elecciones, ya están, ¿no?, queriendo manipular. Nada más que la gente ha tomado conciencia y por eso tenemos que seguir adelante. Sí, presidente, precisamente en este periodo privatizador y de concesiones, le quiero pedir su información y su punto de vista en relación a lo siguiente. Hemos publicado ya varios reportajes en relación a José Ángel Gurría, quien ahorita está como encargado del plan de gobierno del bloque opositor, quien fue el principal impulsor, presidente del Grupo Xcaret. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, José Ángel Gurría operó a favor de este grupo con préstamos, concesiones,
y se volvió un facilitador del crecimiento de este grupo Xcaret, incluso con los gobernadores en turno. José Ángel Gurría, presidente, empezó a tener una presencia y visitas frecuentes a México a raíz de las restricciones que usted, su gobierno, ha limitado en relación a Grupo Xcaret, tras su evidente depredación de algunas zonas ahí en Yucatán y, bueno, contra el medio ambiente. Los intereses de José Ángel Gurría están, pues, siendo seriamente afectados por su gobierno, presidente, aunque ha sido producto de la corrupción y el tráfico de influencias, estos beneficios que él tiene. La esposa de José Ángel Gurría, presidente, de nombre Lulú Quintana Pali, es hermana del que aparece como dueño de Xcaret, Miguel Quintana Pali. En varios reportajes nosotros ya hemos publicado acerca de esto y, bueno, nosotros sabemos que pues es uno de los principales accionistas de Grupo Xcaret, obviamente a la sombra, como se hizo desde con Salinas de Gortari. Él empezó a operar desde con Salinas de Gortari. Si usted tiene información al respecto, presidente, porque pues si nos podría ampliar esta información acerca de esto. No tengo más información. Lo que sabemos, esto María Luisa lo conoce bien, es lo de las concesiones que entregaron para la explotación de bancos de materiales en Playa del Carmen, ahí en la zona pues turística, bellísima del Caribe. Ahí entregaron, imagínense, permisos para la explotación de bancos de materiales y la extracción de esa grava era para llevársela y se usaba para construir caminos en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ahora ya no se permite y es parte del enojo, y por eso los pseudoambientalistas, ¿no?, se nos lanzaron muy fuertes con lo del Tren Maya. Pero ahí vamos avanzando. Lo que sí sé de José Ángel Gurría, y yo creo que ya es más conocido, es que él era secretario de Hacienda cuando se aprobó el FOBAPROA, cuando se aprobó que las deudas privadas de unos cuantos grandes empresarios y banqueros se convirtieran en deuda pública. El secretario de Hacienda era Gurría. Se le conocía en ese entonces como el ángel de la dependencia. Imagínense un personaje que le causa un daño a la nación, al pueblo, de 3 billones de pesos, y ahora es el que está elaborando el proyecto del bloque conservador. Es el proyecto que van a presentar en contra del nuestro. Pues está muy claro todo, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Antes había mucha simulación, mucho engaño. Se hacían pasar hasta como gente de avanzada, progresistas, progres, buena ondita, de izquierda, moderna. Ahora no, ya son 2 proyectos distintos, contrapuestos, de nación, y el pueblo va a decidir. Pero qué bueno, ¿no?, que sea Gurría el coordinador del equipo que está elaborando
el proyecto de los conservadores, del PRIAN, para que ya no continúe la transformación. Es muy bueno, porque si hubiesen escogido un recién egresado, no conocido del ITAM, o un egresado de Harvard, poco conocido, pues a lo mejor hubiese costado trabajo, ¿no?, aclarar quién era o cómo piensa, si está a favor del pueblo o a favor de la oligarquía. Nos costaría más trabajo dilucidar sobre un personaje así, pero Gurría llegó a declarar de que iban a tardar, y en eso hay que reconocer que acertó, que iban a tardar 30 años dominando. Y sí, hasta se pasaron 36 años, desde el 83 hasta el 2018, dominaron ellos, porque en el 2000 hubo la faramalla de que se dio un cambio, pero la política económica continuó siendo la misma. Es lo que hablamos o se conoce como gatopardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Como ya estaba muy desgastado el PRI, engañaron, ¿no?, con el PAN y con un candidato que supuestamente representaba el cambio, y todo siguió igual o peor, fue más de lo mismo. Pero ahora ya es distinto, muy distinto. Y vaya que se siguen aplicando a fondo y se agrupan, y ahí está de gerente del bloque conservador Claudio X González Hijo, que emula a Claudio X González papá, que participó en el fraude del 2006 y ahora es el gerente, ¿no?, que coordina a todos los partidos, y tienen a todos los medios de manipulación a su favor, con honrosas excepciones. Bueno, las honrosas excepciones no son medios de manipulación, son medios de información. Pero todos, increíble, y cada vez más mentirosos, calumniadores, enseñando el cobre, tanto periodistas como los conocidos como intelectuales orgánicos, acomodaticios, también muy corruptos, que vivían al amparo del poder. Entonces ahí están lanzados, pero la gente está muy consciente y ha funcionado nuestra estrategia. Está bien la economía del país, hay bienestar, hay trabajo, han mejorado los salarios, vamos avanzando para disminuir la incidencia delictiva, tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, con los gobiernos de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, algunas diferencias, pero una golondrina no hace verano. En general muy bien en el concierto de las naciones, y ahí vamos caminando.
todo muy bien.